De preguntar. Por fin alguien la conocía. Su nombre es Ana María Bello de Quispe. Y vive en el peligroso cerro 7 de octubre, del Agustino. Está en el comedor. ¿Quién es él? Está en la foto. Pero no sabe quién es. ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero no es para que le pegues. ¿Quién es? Dile quién es. ¿Tu hermanito? ¿Tu hermanito es? Dile quién es. Mamita. Ella es tu mamita. Encontramos a quien llamaremos Jorgito, el mismo niño que aquella vez lloraba como pidiendo auxilio, ahora al lado de su primito, también criado por Ana María Bello, la abuela a la que ambos llaman mamita. Y con esto me tiró mi mamá. Ahorita me tiró. Ahorita me tiró mamita en la cabeza. Y la cara. No, aquí mira, tu prima aquí la ha hecho. Mira. Pero qué horrible. Y también me tiró con esto. Así, aquí la carapera, me ha pegado, pero yo no se iba a casa. ¿Cómo así? ¿Pero cómo te ha pegado? Cuéntale a ella, ¿cómo te ha hecho? Cuéntale. Yo no quería ir, yo estaba cansada y mi mamita me ha castigado. ¿Cómo te castigó? Aquí me sacó mi mamá. ¿Con qué? Con palo. Le dicen mamita, con la ternura que solo ellos comprenden, desde su conmovedora inocencia, que les da los 5 años. ¿Tú te acuerdas ese día que la señorita te defendió cuando tú estabas con tu mamita en el sol? ¿Te acuerdas que te pegó? Que te estabas en el baño y te estabas quitando la chompita. ¿Te acuerdas? ¿Por qué te castigó tu mamá? Yo no quería entrar. Esa misma inocencia que lo lleva a contarnos los más terribles maltratos, como quien hablara de un tema cotidiano. Cuéntame más, ¿qué pasó en tu cabecita? Me ha roto mi mamá con una botella. Claro, acá está el video y en el video también se ve y la señora me dice que es un accidente y no es un accidente. Media hora después de haber conversado con estos niños, que estaban solos en su casa, llegó quien estaría marcando con golpes sus primeros años de vida. Buenas tardes, ¿se acuerda que yo la grabé? Sí, en el ministerio. Sí, yo se lo estaba contando. ¿De dónde puede ser? Sí, sí. Sí, señora, profesor, he venido hasta acá para ver cómo está la criatura y cómo usted ve. No, puede ver que usted ve en papeles. Pero me está contando que usted se lo partió. No puede ver usted que no es buena marca. Yo no suele pegar a los chicos, pero ahorita me está diciendo que ha tenido un accidente. Usted me dijo en el video que Bebe había tenido un accidente. Sí, pero él me ha dicho que ahorita usted le reventó una botella en la cabeza. Yo no ni siquiera tomo yo nada y cómo va a reventar una botella. Ese día porque le estaba pegando. Ya, yo no le estaba pegando, sino que el bebé estaba afuera. ¿Y por qué no habla mirándonos a nosotros? Yo le cogí la usted lo toma así por Mario. Y ahora, ¿y usted me puede decir qué piensa de las mujeres o de las mamás que últimamente están golpeando a sus hijos? Está mal. Que a los bebés no se les castiga, no se les pega, se le habla, en las afueras del Ministerio de Transporte. Estoy diciendo, o sea, eso es el Ministerio de Seguro, porque mi nieto que está buscando que está Perfil estaba afuera, no imaginaba. Y yo no quería discutir, no hay un niño que está afuera, me dice, usted sabe que ahí está la pista, ahí lo que le metí un cañón le ha jalado del foro. Velo por él, porque igual como ser humano, todo lo que le está pasando. Yo digo, Dios mío, ¿por qué me mandas tú? Me imagino por lo mismo que fue malo conmigo, ¿no? Debe ser por eso. La actriz y vedette no puede evitar verse reflejada en las indignantes noticias
que lamentablemente se multiplicaron esta semana. Estaba haciendo algo que no debía, estaba portándose mal, ¿qué pasó? No, siempre él se porta bien. Lo que pasa es que un día lo había dejado caer y lo había hecho, pero nunca en mi vida, nunca más va a pasar eso. Yo tengo 2 hijos varones, hermosos tengo yo, pero yo le he dicho nunca más, hijo. Le digo, otra vez le pego, me muero, hijo. Le digo. Eso es mentira, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer. Porque mi papá también se arrepentía, mi papá también me pedía disculpas, me decía, hijita, perdóname. Después de golpearte te pedía disculpas. Me pedía disculpas, perdón, todo, y yo le disculpaba y seguía estando con él, y seguía, y cuando se cruzaba me pegaba de nuevo. Esta triste realidad nos tiene más preocupados que nunca al saber que un hombre llamado Oriol Ceballos Valerio, entre el alcohol y la furia, dejó 37 lesiones en el cuerpo de su pequeño hijo, que aún no llega ni a los 8 años. Ese niño va a quedar traumado, va a tener recuerdos, sufren de pesadillas, no pueden dormir, tienen mucho temor, tienen dificultad para socializarse y posteriormente el niño que ha sufrido maltrato muy probablemente se va a convertir más grande en un maltratador. Con algo te pega, ¿con qué? Con todo. Con todo. No, mi mamá me tira piedra, me tira piedra, me tira piedra. En días que todo el Perú habla del amor sin límites que puede sentir una madre por su hijo, Sí, acepto. es increíble que sucedan casos como estos, en que se llena de dolor una vida que apenas comienza. Y también me quiero con esto, así, ¡fla! Me toca, ¡fla! Aquí la carapela, ¡fla! Y acá, ¡fla! Vemos esas imágenes de un informativo del Perú que muestra muy claramente la realidad, ¿no? Que se vive también. Es una realidad que es muy similar a nuestra realidad aquí en Bolivia, en los barrios periféricos, en barrios, digamos, donde no hay muchos recursos, pero realmente se ve esta agresión. Alguna vez en la misma calle se ve estas madres, no sé qué decirles, que van realizando, ¿no?, este tipo de maltratos físicos. En algunos casos, digamos, van curándose, pero ese maltrato no es el adecuado, no es la forma, ¿no?, que se debe utilizar para educar, reformar a los niños. ¿Qué opinan con estas imágenes que hemos podido observar? Es muy fuerte, doctor, y sí, es lo que está pasando. Y bueno, hasta ahora se ve, no mucho, pero en sus hogares, dentro de sus familias. O sea, ahí sigue esta agresión a los niños. Esa falta de comprensión, tal vez falta de paciencia de muchos papás, o que son papás a temprana edad y pierden el control ese momento, porque yo he visto a chicas ya de mi edad en las zonas cuando he ido a visitar con mi papá a recoger unas cosas, todo, que pierden la paciencia y con cualquier cosa le quieren arrojar y sin medir la consecuencia de que, por ejemplo, si le hace agarrar en su ojito o algo, o sea, eso ya no tiene vuelta atrás, hecho está, y esas consecuencias no las miden y directamente reaccionan, saltan, o algunos problemas que tienen entre parejas se hacen pagar con los niños cuando tienen algún berrinche, o ellas mismas también le enseñan a berrinchar todo y cuando le quieren poner un alto ya es muy tarde. Eso es lo que Así yo es. veo, doctor. Sí, lastimosamente, bueno, es una triste realidad, ¿no? Eh, Algunos aspectos que usted señala es cierto. Mucho se debe a una
una educación adecuada, a padres inexpertos que pierden rápido la paciencia, si vale el término, ¿no? Porque en realidad los padres deberían darle pues la seguridad a sus hijos, no perder la paciencia tan rápido, porque obviamente los hijos son lo más bello que uno puede tener en la vida, pero lastimosamente también hay que ver que son circunstancias en las cuales la vida se va presentando, ¿no? Hay hijos no deseados, hay personas que realmente también hay que analizar que tal vez han sido fruto también de violaciones o han sido fruto de violencia también, ¿no? Aquellas personas, porque no nos olvidemos que el círculo de la violencia es un aspecto que se va repitiendo, ¿no? Si un momento un niño o una niña es agredida, en algún momento se puede convertir también en agresor. Y eso obviamente va repercutiendo, ¿no? De chicos va afectando a grandes y esto obviamente va continuando de generación en generación sin poder darle una solución definitiva. Muchos se han movido, países, instituciones, organizaciones a nivel de todo el mundo, porque no nos olvidamos que este maltrato infantil no solo ocurre, digamos, aquí en nuestro entorno, ¿no? Sino en el mundo, en varias circunstancias, incluso en la guerra, ¿no? O en desastres naturales. Yo me acuerdo cuando Haití tuvo este problema de tsunami, pucha, los niños eran los más afectados, incluso hasta los prostituían. Realmente es algo que te rompe el corazón ver. ¿Alguien quiere comentar más, por favor? Doctor, yo pienso que también uno de los aspectos que empieza el maltrato sería el respeto también, ¿no? Porque un respeto no se debe medir, o dar el respeto no se debe medir por el tamaño de la edad. Yo pienso que todos en casa, unos tienen que respetarse unos a otros, desde el más chiquito hasta el más grande, como se puede decir, desde el más bebé hasta el papá. Y eso es a veces lo que falta en muchas familias, de que dicen, yo soy el papá y por esto vas a hacer esto, aquello, y no. Yo pienso que debería de empezar de un por favor pásame esto, por favor aquello. Creo que es más bonito que tu hijo o tú como papá puedas inculcar eso y de ahí parte mucho de eso, pienso yo, el respeto. Sí, sin duda. Bueno, eso también está relacionado, digamos, a una forma tradicional, tal vez violenta de educar, ¿no? Si vemos cada generación es muy diferente la convivencia, la forma de pensar, educarse, ¿no? Yo me acuerdo, mis abuelos decían, ¿no? Uy, si yo le hubiera respondido a mi papá de esa manera, mínimamente me hacía volar todos los dientes, decían. Y es obviamente una realidad esto, que la disciplina, decía, no, se entra con sangre, decían. No sé si han escuchado sus dichos. Sí, doctor. Sí, doctor. Y lastimosamente, como les decía, no es una idiosincrasia, es una realidad desastrosa, ¿no? Pero también es algo con lo que convivimos. Tal vez estas personas violentas han sufrido violencia y lastimosamente lo ven algo correcto. Pero está en cada uno de nosotros el cambiar esta situación, ¿no? Ir eliminando lo que es la violencia en los niños, para que esos no sufran agresiones y también obviamente no se conviertan en un futuro como agresores, ¿no? Sí, doctor, eso sí. ¿Algún comentario más, mis queridos alumnos, para ir avanzando, para ver un poco ya la parte teórica? Como les decía, hoy día vamos a ver una parte y vamos a concluir la siguiente clase, ¿no? El día sábado con ese temita. ¿Algún comentario más que quieran realizar, por favor? Doctor, Seguí, Ninosca. perdón.
Doctor, algo que se está viendo mucho en estos días o en este último tiempo también es las violaciones a los niños, ¿no? Sí. Indiferentemente el sexo, la edad. Incluso hoy leía, por ejemplo, una noticia, por ejemplo, que un padre había violado a una niña desde los 4 meses de edad hasta los 11 meses, ¿no? Sí, sí. Ujú, El tema de y la pedofilia es un tema que muchas veces no queremos darnos cuenta de que es una realidad en nuestro país, pero hay, ¿no? Esta pedofilia es un daño que se hace a los niños, porque obviamente los niños tienen que jugar, tienen que divertirse, tienen que ser protegidos, pero muchas veces las personas más allegadas son las que hacen daño a estos niños. sí, y bastante fuerte la noticia, doctor, porque dice que el bebé presentaba, dice, rotas las piernas, la cadera, varias costillas, rotos sus bracitos, parte de la cabeza hundida, y la mamá la había llevado a la bebé al hospital alegando muerte súbita. Ujú. Y bueno, en ese hospital no le hicieron ¿cómo le puedo decir? La autopsia no le hicieron de la manera más adecuada y simplemente les habían determinado que había sido violada, nada más. O sea, Ujú. no habían detectado, por ejemplo, los huesos rotos ni nada. Y llevándose a cabo el juicio, la juez había determinado pedir la exhumación del cuerpo para volverle a hacer una Necropsia. autopsia, bueno, una necropsia, creo que se llama así, ¿no? Y bueno, en nuestra cultura manejan como necropsia, ¿no? Cuando se saca después de haber sido enterrados. Sí, le practicaron una necropsia, entonces a la niña ahí le determinaron que tenía la cadera rota, las piernas, costillas, brazos y su cráneo roto. Entonces, bastante fuertes las imágenes, bastante fuertes las declaraciones, y es algo que me causó mucho impacto. Digo, ¿cómo un bebé de 4 meses, digamos? ¿Qué Ujú. estaba haciendo su mamá? ¿Dónde estaba? Son, ¿cuántos meses? Son 6 meses, 7 meses que la llevaba violando a la niña, y su mamá nunca dijo nada, nunca denunció. Si no hubiese sido un familiar que alertó a la policía sobre este caso, o sea, tampoco hubieran dicho de que ha sido el papá el que la ha violado, ni nada por el estilo, y eso se hubiera quedado así casi impune, digamos. Sí, lastimosamente, mire, se han dado casos que los agresores son los mismos familiares cercanos, ¿no? En el caso del video, por ejemplo, de la abuelita. En algunos casos son las madres, los padres, o en otros casos, por ejemplo, yo he visto varios casos en los cuales son los padrastros, ¿no? Y lastimosamente las madres socapan esto. Entonces, Sí, eso he visto, doctor, porque en gran parte de los casos de violaciones, por ejemplo, que se da a los niños, eh, las mamás son gran parte cómplices, porque las mamás son las que se encargan de bañarlos, de cambiarlos, o sea, atender sus primeras necesidades de los niños, y aún así, digamos que vea un rasguño en un niño, sea varón o sea niña, no alertan, no se percatan por qué, de qué, dónde ha ido, cómo ha sido, quién ha sido, ya estar más alerta, o sea, no sí. hay. Por eso digo, el papel de la mamá es muy importante, por ejemplo, en esto de las violaciones y gran parte de los maltratos, ¿no? Porque ellas son las que son directamente, casi directamente responsables de los niños prácticamente, ¿no? Sí, Claro, en excepciones grandes.
comentarles un caso, por ejemplo, de la zona sur, en la cual, por ejemplo, una familia vivían pues en un solo cuartito, ¿no? Ahí metidos padres, hasta tíos y los sobrinos. Lastimosamente, por ejemplo, se dio el caso en esa circunstancia en la cual todos vivían juntos y se produjo una violación, en el cual uno de los tíos habría violado a su sobrina. Según él, dice que se habría equivocado, pensaba que era su esposa, dice. Pero realmente no se puede ir pues, concebir esa situación. Dice que en estado de ebriedad había llegado, se había acostado al lado de su esposa se habría movido y bueno, agarró la primera que pudo y bueno, cometió la violación, ¿no? Entonces son aspectos que realmente son desastrosos, que realmente son incomprensibles. Uno realmente no concibe, ¿no?, que pueda realizarse esa situación, pero eso ocurre. Hay violaciones dentro de la familia, entre hermanos, primos, tíos a sobrinos, ¿no? Y obviamente ahora ya no hay pues ningún tipo de discriminación. Tanto violan a niños como a niñas, no hay edades, ¿no? Una vez escuché, por ejemplo, tristemente, de una bebé que había sido violada, ¿no? Que del examen médico forense se pudo determinar pues que tenía sus genitales totalmente destrozados, que lastimosamente su vida, si es que sobrevivía, porque obviamente estaba en peligro su vida, decía, ¿no? Si sobrevivía esa niña, iba a tener tremendos traumas físicos, además de los psicológicos. Lastimosamente no sé, ¿no?, qué habría pasado con esa niña, pero lastimosamente fue un caso bastante fuerte, ¿no?, en las noticias. ¿Algún comentario más, por favor? No, doctor, está todo claro y es muy triste escuchar todo eso, la verdad. Ya. Porque sí, hay muchos niños que están pasando esto y algunos ni siquiera están hablando, se quedan callados Sí, pues porque tienen lastimosamente las miedo. estadísticas del maltrato infantil son muy pobres, ¿no? Porque, como les Sí. decía, ¿no?, hasta los mismos familiares son los que socapan. Eh, Muchas veces por temas correctivos, ¿cuántas veces se ha escuchado, ¿no?, que con un palo le han dado y, miren, les han fracturado las manitos, los piecitos, o por ejemplo, incluso hasta la columna vertebral, ¿no?, el coxis? Pero lastimosamente hay personas que así proceden, ¿no? Incluso, como decía su compañera, con lo que pillan, realmente con lo que pillan, les arrojan y obviamente pueden poner pues, en peligro su vida, sus órganos, etcétera, ¿no? Que obviamente en ese momento de ofuscamiento, de rabia, no sé qué decir, no se preocupan de lo que le pueden hacer daño al niño. Pero realmente no hay ningún tipo de justificación para la violencia. ¿Ya? Vamos a ver la definición de maltrato infantil. Dice, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, ¿no? E incluso todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo, dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se influye a veces entre las formas de maltrato infantil. Cuando muchas veces, por ejemplo, los papás están peleando y los niños lastimosamente ven pues ese tipo de violencia, llega a ser un tipo de violencia también en esas circunstancias. ¿Por qué?
estos niños no pueden ver pues ese tipo de violencia, maltratos físicos, psicológicos a los niños, como también a sus padres, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se ven en lugares donde se expenden bebidas alcohólicas, chicherías o locales en las cuales consumen hasta perder, digamos, el conocimiento, se accionan, se pelean, sin importar, pues, que estén los niños ahí presentes? Yo me acuerdo, una vez vi una pelea donde un marido y mujer estaban peleando y lastimosamente la mujer estaba agarrando pues a un niño en brazos y al pelearse el hombre le atinó pues un golpe al niño en la cara. Imagínense eso, que obviamente cómo pueden reaccionar, ¿no? De esa forma, sin pensar en los hijos, en qué puede pasar. Es terrible esta realidad, ¿no? Del maltrato infantil, que en algunos casos, lastimosamente, no podríamos por olvidar, ¿no? Pero no vemos esa realidad que vivimos en nuestra sociedad. Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción física, sexual o emocional u omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o apoderados que le ocasionan daños físicos, psicológicos y que amenazan el desarrollo tales como sus funciones. Por ejemplo, a los niños, cuando no se les atiende, no se los alimenta, no se los educa, no se les da los medios, por ejemplo, para que se puedan distraer, que se diviertan, jueguen, o incluso hasta la educación, el privarles de todo esto, es un tipo de maltrato infantil, porque normalmente cuando hablamos de maltrato infantil pensamos, ¿no? El físico, que le han pegado, que le han golpeado con la mano, con el puño, con el pie, que a coscorrones le han agarrado, pero también hay el psicológico, ¿no? El maltrato de que le dicen, es un inútil, que por tu culpa tu padre se ha ido, que esto, el otro. Realmente esos maltratos van calando muy hondo en el ser de los infantes, ¿no? Y obviamente el maltrato sexual que va yendo desde, por ejemplo, desde los toques hasta incluso el acto más fuerte que sería la violación, como ya hemos observado, ¿no? El maltrato infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y civilizaciones de la antigüedad, donde utilizaban a los niños para realizar sacrificios y rituales. Sin embargo, según este texto, no hace tanto tiempo que la sociedad obtuvo control sobre el abuso de los menores de edad. No nos olvidemos, esto ha pasado desde la antigüedad, pero no ha terminado, continúa. Y lastimosamente va a persistir. Tal vez en un futuro va a haber aún maltrato infantil. En los Estados Unidos se crea una organización la cual se dedicó a ayudar a niños desamparados y la misma fue conocida como Children Welfare Movement, que sería Movimiento Bienestar de los Infancias. Hay otras organizaciones, Children's World, Salvemos a los Niños. Hay muchas instituciones que van tratando de precautelar el resguardo de los niños, ¿no? Pero lastimosamente estos son insuficientes. Hay organismos que van luchando en cada uno de los países, coordinando con los estados. Pero, por ejemplo, vemos en continentes como el Asia, África, donde los niños, por ejemplo, son prostituidos, son maltratados. Hay niños que trabajan, no estudian y lastimosamente ponen en peligro su desarrollo. Además, surgieron otras organizaciones contra el maltrato infantil, tal como la Sociedad Neoyorquina para la Reforma de los Delincuentes Juveniles en 1825, cuyo propósito fue ayudar a los niños maltratados y abandonados por sus padres o familiares. Años más tarde se fundó en Nueva York
la Sociedad for Prevention of Cruel Children, la cual surgió como fuente de inspiración para desarrollar otras organizaciones contra el abuso infantil en los Estados Unidos, también hay en Europa y lógicamente también aquí en Bolivia. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos Infante, Aldea SOS, bueno, que ayudan también a los niños en abandono, ¿no? Y otros que obviamente tal vez se me van de la memoria, pero hay varias instituciones en las cuales se trata de ayudar a los niños para evitar tipos de violencia, maltrato, etcétera, ¿no? Según en 1874 fue la primera vez que se ganó un caso referido al abuso o maltrato infantil, cuando una menor de 9 años nativa de Nueva York fue sometida a un abuso físico. Una trabajadora de caridad ayudó a la criatura y la misma acudió a la Sociedad Americana para la Prevención de Crueldad de los Animales, donde trabajadora realizaba sus actividades, ¿no? Encargada del caso de la menor, expresó lo siguiente: la menor merecía tanta protección como un perro común, y con los testimonios pudieron ganar el caso. Muchas veces nos acordamos, ¿no? Se hacen campañas de los maltratos de los animales. Es sin duda, ¿no? Los animalitos, los peluditos, son animalitos que no se defienden, pero también tenemos que recordar que los niños también sufren ese tipo de violencia. Vamos a cortar y al volver, por favor, vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios para finalizar la clase del día de hoy, ¿ya? Van a estar atentos a la red conexión, por favor.